Los temas del desarrollo nacional son los que deben ocupar la atención nacional y proseguir adelante. Cada salto del desarrollo tiene retos, entonces, y también hay ganadores y perdedores en confrontaciones. Por tanto, para poder definir las cosas tiene que producirse este tipo de desenlace como el referido a Miranda. Por eso, dice Moza con mucha frecuencia, que los temas nacionales hay que mantener en la mesita de noche, son los que amanecen con uno. Y cuando tú vas a acostarte están ahí. Y uno de los temas nacionales que debe seguir en la mesa de noche es el tema eléctrico. Porque tiene 47 años ahí y no lo hemos podido resolver. Aquí hay dos que nos pueden ayudar a verlo en su conjunto y a orientarnos en su solución. Buenos días, Daniel Boden, José Luis Moreno San Juan. Buenos días. Académicos que han estado por mucho tiempo, incluso en funciones públicas, importantes, asesores, gente que tiene lo que se llama, que han visto crecer la hierba en el sector eléctrico. Bueno, el tema sigue siendo la problemática energética. Estamos en vía de solución, hay que hacer acopio de nuevas iniciativas, hay que corregir algunas. ¿Qué cosa hay que hacer? Yo pienso que estamos en vía de solución, pero que hay que hacer acopio de nuevas decisiones. Mira por qué. El señor presidente de la República, cuando se dirigió a la nación, decía con mucha justeza que para el 16 iban a ocurrir dos eventos importantes. Uno, que la nueva energía a necesitarse iban a ser 1.451 megavatios, nueva energía, pero que al mismo tiempo se vencen los contratos del Acuerdo de Madrid y que todos sabemos que esa energía que se suple a través de los contratos del Acuerdo de Madrid es muy costosa. Entonces, se debía aprovechar el fin de esos contratos para sustituir esa energía por energía más barata y que haga viable la solución al sistema nacional. ¿Cuántos megavatios vencen para el 2016? Unos 1.400 megavatios también, incluyendo a San Felipe, que es una de las plantas más costosas que tiene el sistema. Esa es la antigua Enron. La Smith Enron, exactamente. Entonces, cuando sumamos esas dos situaciones, estamos hablando que para el 16 necesitamos plantas nuevas, 1.400, y sustituir unos 1.000 megavatios más de energía cara. Estamos hablando de 2.500 megavatios nuevos para el 2016. Si solo tenemos la planta de carbón, que dicho sea de paso, yo apoyo totalmente la construcción de esa planta, a pesar de cualquier problema que haya tenido en la licitación. Si yo fuera parte del gobierno nacional, ¿tú sabes lo que yo hiciera, Pedro? Llamar al segundo lugar y también lo pusiera a construir 600 megavatios más de carbón. Y eso no es ahora que yo lo estoy diciendo. O sea, eso yo lo planteé hace tiempo cuando la licitación iba en marcha. ¿Por qué? Porque no es lo mismo entrar 1.300 megavatios de carbón a entrar solo 700, cuando te estoy diciendo que la necesidad para el año 2016 son unos 2.500 megavatios. Nuevos. Entonces, me preocupa, Pedro, me preocupa el hecho de que yo solo veo como que hemos tomado la decisión de la planta de carbón y que nos ha agotado y que entonces estamos como un poco lentos en la toma de decisión, o sea, de la nueva energía que se necesita. Son 2.500 y solo tenemos 700. Estamos hablando de que nos faltan 1.800. De lo contrario, va a ocurrir de que va a llegar el 16 y el problema va a seguir exactamente igual. El problema es que
frente a esta decisión que ha sido ampliamente respaldada de construir estas dos plantas, se ha abierto una especie de, bueno, ha estado presente una resistencia de algunos sectores del cambio de matriz, que es en el fondo lo que se debe buscar y lo que busca el gobierno, dirigirnos al cambio de matriz. Entonces ha venido en dos vertientes. Primero, el escarceo con relación a la licitación, y por el otro, tratar de decir que plantas a carbón es contaminante, que los niveles de contaminación y ese tipo de cosas. Entonces, me gustaría, José Luis, que nos planteara el asunto de alternativa. Se dieron dos desde el principio, plantas a carbón y gas natural. Y dentro del gas natural hubo incluso propuestas directas de Estados Unidos, por ejemplo, en esa materia. ¿Cómo ves tú la posibilidad de que, primero el asunto del contaminante y luego el asunto de la incorporación de nuevos megas a partir de gas natural también? Bien, yo coincido con que el tema es de que se necesita mucho más capacidad a instalar de aquí al 2016, o sea que con 700 megavatios no es suficiente. De hecho, para el 2012 ya lo que se hablaba era de 1.200 megavatios nuevos a carbón, y estoy también de acuerdo con que el carbón es la alternativa del momento por el problema especulativo que existe con el gas natural y las disponibilidades reales o no de obtener ese gas natural a un precio razonable, porque todo depende no solo que lo tengas, el gas natural, sino a qué precio te lo están ofertando. De hecho, yo traje un cuadro aquí, o sea, que si lo podemos enfocar un momentico y fijar la imagen. Sí, para comentarlo sobre él mismo. Bien. Sí. Ya. Ajá. Y ese cuadro tiene ahí las distintas alternativas ahí. Sí. Sí. Okay. Sí. Bueno, el asunto es que en ese cuadro podemos ver que las tecnologías que usan carbón, que serían las tres primeras, o sea, la que le llaman subcrítica, supercrítica y gasificación de carbón integrado, tienen precios por debajo de la última, que es el ciclo combinado a gas natural. O sea, Sí. porque evidentemente el tema está en qué precio se está obteniendo el gas. Si uno utiliza los precios que dan en el área de Europa, pues andarían a $12 el millón de BTU. Con $12 el millón de BTU no es el gas natural la planta de menor costo de producción, sigue siendo el carbón con cualquiera de sus alternativas. También en Europa. El carbón... No obstante la garantía de suministro que tiene Europa, porque Europa hace tiempo que estableció toda una infraestructura en base a gas natural. En base a lo que es el precio. Ahora, si hablamos del precio NIMES, o sea, del precio del mercado de la bolsa de Nueva York, entonces evidentemente que sí es más barato. Ahí tenemos el cuadro. Usar el gas natural, o sea, porque en ese caso el gas natural estaría alrededor de 4 centavos, $4 y pico el millón de BTU, no a $12, ¿verdad? Entonces todo estaría, si vamos a... diferencia abismal. Sí, entonces por eso es el tema ¿por qué el carbón? Nosotros particularmente siempre hemos sido, vamos a decir, promotores de las energías renovables, de hecho por formación, o sea, desde la universidad. Pero siempre hemos visto las energías renovables desde su contexto económico, de cuándo es que realmente una tecnología ya compite o no con las convencionales, y por eso desde los años 90 lo que promovíamos era la energía eólica para el gran consumo, o sea, grandes parques de generación eólica, porque podrían estar a un precio entre los 10 y los 12 centavos de dólar, que para el país era un precio atractivo debido a los altos costos que teníamos con el resto de la generación, que no es carbón y gas natural. Teníamos mucha planta con fuel oil número 6, se podía prever que iba a haber un aumento del precio de esos combustibles, y por eso desde toda esa época se habló del cambio de la matriz. Pero no solamente fue en los años 90, ya en los años 80 se pensó en cambiar la matriz de generación, por eso se proyectaron las plantas Itabo como duales, porque en ese momento era carbón versus fuel oil número 6, se diseñaron de esa manera. Lo lamentable es que por la falta de cumplir planes
de los planes de expansión, en vez de instalarse las 6 plantas tipo Itabo que se iban a instalar, nada más que se instalaron 2. Si el precio del flúor aumentaba, entonces se usaba carbón. Si el precio del flúor disminuía y se ponía competitivo el carbón, se usaba flúor número 6. Ahora tendríamos tal vez que usar unas plantas duales de carbón, gas natural. Por eso es que estamos siempre promoviendo el concepto de la planta de ciclo combinado con gasificación de carbón integrada, porque podemos usar carbón si el carbón está más barato, y cuando el gas natural está más barato, se puede usar entonces el gas natural sin grandes complicaciones. Si se proyecta o si no se proyecta desde el principio, se puede hacer la instalación de los depósitos para gas natural licuado en relativamente corto tiempo, dependiendo de cómo se proyecte el mercado. Ahora, sin lugar a dudas, nosotros debemos hacer un plan de expansión de costo mínimo, por lo menos para 20 años, y respetarlo. O sea, respetarlo. Perdón, José Luis, que para mí ese es lo que debe ser el pacto eléctrico. Un plan de expansión de costo mínimo, no otra plan cosa. de expansión de costo mínimo. Ese es el plan para mí, el pacto eléctrico. Es una herramienta. Eso es lo único que puede normar cualquier desarrollo. Y es el único pacto posible, es generar a costo mínimo. Y de hecho, o sea, esa es la herramienta que normalmente se utiliza en la planificación de un sector eléctrico. No solamente para la generación, también incluye ese plan de expansión de costo mínimo lo que es la transmisión y los sistemas de distribución. Dígame una cosa, el factor tiempo, a mí siempre, yo pienso que es un factor importante, porque la iniciativa, o sea, la voluntad política está, y se ha puesto de manifiesto con esa incorporación del Estado ya como generador, con esta construcción de estas 2 plantas, factor tiempo. Pero ahí yo siempre recuerdo el decreto aquel, donde se establecía claramente que si no podíamos darnos el lujo de llegar al 16 sin suplir al mercado de suficiente generación, entonces se hablaba de la cantidad. Hasta ahora lo que tenemos ahí previsto son esos 700 megas, más lo que hay, lo que se ha incorporado en materia de cambio, con lo que ha hecho la gente del grupo Vicini, que también ha hecho un aporte más o menos importante, pero no vemos en el corto y mediano tiempo la posibilidad de responder a ese requerimiento de 1.500 megas adicionales para el 2016, cuando se hablaba de que si no era así, pudiéramos estar ante una situación de desplome del sistema. ¿Cómo lo ven ustedes? Fíjese que realmente nosotros tenemos un problema que es de precio, más que de costo. Nosotros el 60% de la generación la producimos con insumos energéticos de bajo costo, y solo el 40%, a veces hasta menos del 40%, dependiendo de la época del año, la producimos con derivado de petróleo, número 6, número 2, número 2 casi no se utiliza, casi todo es número 6. Sin embargo, el 75% de la facturación que le hacen a la GEDE es como si fuera número 6. Por razones de contrato. Por razones de contrato. Entonces, ¿qué sucede? Que realmente tenemos dos hitos. Para el 16 de enero del año que viene, que ya está ahí mismo casi, ¿verdad? 2015. 16 de enero. Se vence el contrato de la Smith Enron. O sea, que le llaman ahora generadora San Felipe, pero evidentemente para mí Smith Enron. Sí, exacto. Tal vez si no la conoce la gente, si no se dice Smith Enron, ¿verdad? Y de hecho, para los primeros días de agosto del 16, terminan los contratos del Acuerdo de Madrid. Entonces, para esa fecha no vamos a tener realmente prácticamente nada. ¿Por qué? Porque esta planta de carbón, esta es la única que está sobre la mesa, que entendemos que sí el gobierno debió siempre tener la facultad de intervenir en el sector cuando no funcionaba el resto, ¿no? O sea, debió estar para los primeros meses del 2016, y ya lo que está proyectado es para que la primera unidad comience en julio de 2017 y la segunda en septiembre del 2017. Entonces, eso plantea que vamos a tener bastantes dificultades durante el año 2015 y 2016 con el sector eléctrico por el retraso en la construcción de esta planta, que lo que habría que tratar es de acortar el tiempo lo más posible. Y con relación a los temas de valor o no de la planta, el contrato dice
que su monto es hasta, no dice que es, sino hasta 1.950 millones de dólares, a nosotros nos tranquilizaría mucho que ese hasta no pasara mucho de 1.500 millones de dólares. Bobby, y en este cuadro, ¿qué hacer? Exactamente. Mira, si yo tuviera la oportunidad de accionar, ¿qué haría yo? Lo primero es continuar con la conversión de Collentry a gas. Y también poner a gas todo el parque que está en San Pedro. Óyeme, continuar con la conversión de Collentry acá, óyeme, eso se ha prometido 4 veces en los últimos 10 años. Entonces, yo quisiera que se firme el contrato, que todavía no se ha firmado. Pero espérame. Y que aparezca aquí que lo va a hacer por mí. Espérame, Sí, yo... ¿qué es eso? Porque yo siendo el Estado lo hago yo y se lo impongo. De la forma como yo lo planteo, ¿Cómo es es? diferente Ajá. a cómo se está, digamos, pensando. ¿Cómo es? ¿Cómo lo haría yo? Sí. Y ya hemos conversado, Pedro y yo, sobre eso. O sea, yo lo haría a partir de las instalaciones existentes, Claro. a partir de AES. O sea, haríamos en AES, AES puede hoy en día suplir ese gas. Sin ninguna dificultad. Sin ningún tipo de dificultad, ¿eh? Entonces no hay excusa alguna para no hacerlo. Segundo, para las nuevas plantas, o sea, Quisqueya 1, Quisqueya 2, Los Orígenes, Sultana del Este. y Sultana del Este y Está ahí todas mismo. las demás, yo lo haría a partir de construir un segundo tanque Muy bien. de gas en AES también. Estamos disminuyendo costos y estamos disminuyendo tiempo. Pienso que esa es la medida más próxima que podemos hacer de cara al 16. Otra cosa que yo haría al día de hoy, sin más dilación alguna, es licitar la energía que me va a reemplazar los contratos del Acuerdo de Madrid. Ujú. Licitarlo ahora ya. Ahora ya, no hacer... No la esperar el licita- vencimiento del Exacto, contrato. porque- Debió haberse hecho hace 2 años. Hace 4 años debió hacer, para dar chance a que si alguien venía con una solución de más bajo costo, tuviese el tiempo De montarla y estar montar listo y para la competir, entrada en operación. y competir, porque en esto de lo que se trata es de competir. Yo quiero llamar la atención a esa frase, competir. Y ese cuadro que tú trajiste. Espérate, espérate, cuadro, pero que termine redondo. la idea. Yo quiero terminar. Yo creo este que y pasamos al termíname cuadro. la Mira, idea, sí. Hoy día, en la encuesta del periódico de la Gallup, Sí. ¿no verdad? Gallup. Se señala Los apagones. No, la preocupación número 1 que tiene el pueblo dominicano, que es la delincuencia. Pero la delincuencia no es lo se que está instalado de produce carbón. por arte de magia. La delincuencia la produce la pobreza, la desesperanza, Así es. la falta de trabajo, la falta de futuro. El liberalismo se creó como una forma, digamos, de mercado. O sea, cuando nosotros concentramos la riqueza de este país y concentramos el sector eléctrico y lo hacemos un oligopolio, estamos creando injusticias, estamos creando la base para que siga la delincuencia en este país. Fíjense que todas las acciones que hacemos es para ir concentrando todo en manos de 2 grupos poderosos que tiene República Dominicana. Eso a mí me preocupa la concentración de riqueza, las desigualdades que eso crea y la pobreza que eso genera. Porque en la medida que nosotros ponemos en manos de esos grupos no hay competencia alguna. Esos cuadros a los que tú me haces alusión, Sí, déjame verlo. que nosotros trajimos es para apoyar un poco Ahí está. el planteamiento. Fíjense que en el cuadro que está a la derecha Sí. se habla de que solo tenemos una generación de un 41% de fuel oil y el resto, o sea, un 60% de energía barata y un 40% de energía cara.
en el próximo cuadro, En el de izquierda. no, el próximo próximo. El que cuadro, sigue. El otro. en el que sigue, Sí, ¿qué tú Ahí dices? está. nos encontramos en el que está acá la parte Lo que es morada, morado. de que hay al momento de pagar la energía, se convierte en un 76% de fuel oil. Porque los contratos especifican Ajá. precios No, a partir de febrero. no. 40, Óyeme, 40 se 40 se convierte en Contrato- 60. Entonces, Pedro, Sí. ¿qué significa eso? Que el sector privado que está participando en la generación solo le interesa maximizar sus beneficios. Que si fuesen empresas que tuvieran en verdad compitiendo o empresas que les importara el país, esa situación la corrigiera al margen de que un contrato le pueda dar tal beneficio. Yo vi a Bichara, con mucha pena lo vi, quejarse de que la energía que compra de viento la tiene que pagar como petróleo. A 22, de 18 a 22 centavos. Óyeme, que la energía de Barahona Carbón hay que pagarla como petróleo. O sea, estamos pagando aproximadamente un 40% de sobrecosto en el sistema. Y eso, señores, a las empresas que hacen eso hoy en día, estamos descansando el futuro de la empresa eléctrica en manos de esas empresas. Por eso, desde luego, tú has visto que siempre que he venido aquí he sido un partidario de que el Estado Dominicano participe en la generación, que no era necesario crear una ley nueva para permitir al Estado hacer Ya inversiones. se hizo, sin embargo, ya tenemos Pero la está ley. bien, pero lo que me preocupa a mí es lo que te decía ahorita, que nos hemos sentado a esperar Sí. que las decisiones las tomen otros. Más como grave Estado. que eso, que el FOMPER, que es el que administra los beneficios del sistema capitalizado, estaba prohibido invertir en nueva generación, pero del Estado. Sin embargo, el sector privado no. O sea, FOMPER ha hecho aportes de capital a Ejaina y a Ejeitavo y nunca había hecho a la CDE para invertir en nueva generación. No. Hasta el momento no lo ha hecho. Las plantas de los cocos y las plantas quisqueyas se han hecho con las inversiones de FOMPER. Bueno, una de los parte cocos. Bueno, pequeña. pero no es pequeña. Es cuando anunció la planta de los Minas, hizo la rueda de prensa junto con FOMPER porque estaba aportando la mitad. Pues bueno, es que FOMPER en el caso de Jejaina es dueño del 65%. Pero Boden, Esas son de las cosas que uno no entiende. Si el Estado es dueño del 65%, no tiene ni siquiera poder de veto en las decisiones que me el gusta privado lo de tome. seguir con las alternativas, porque ya lo hecho está. Hecho está. Y el tiempo perdido no se recupera. Jamás. O sea, jamás. Entonces, lo importante es qué hacer a partir de ahora. Tú has planteado dos alternativas, así de que por un lado, apelar a que la que quedó en segundo lugar Exactamente. sea incorporada y que ella se encargue de construir otra planta para completar el ciclo. Y ahí, la perdón, otra es lo perdón. de la licitación. Déjame decirte, y además que esa empresa está en los tribunales alegando de que ellos tenían el financiamiento. Bueno, de que lo busquen ahora, y entonces. que cuesta 900 Sí, millones, o sí. sea, que lo busquen ahora, ¿no verdad? Que lo busquen ahora y Sí. que construyan su planta que nos va a costar a 900 millones de dólares. Señores, miren, yo tengo un cuadro aquí que nos trajo José Luis Moreno San Juan. Este cuadro es la inversión global Lo proyectado. y en proyectada. a carbón. La inversión global A y carbón. proyectada a carbón. Inversión global y proyectada a carbón. Comente eso, porque sería bueno que para los que viven criticando la decisión del Estado. Bueno, no, o sea, Según ese si uno cuadro. analiza esos círculos ahí, los más grandes es la India y la China. Y cuando uno sigue buscando, después ve que también tiene Sudáfrica y Rusia. O sea, que los países del BRIC, que son los que han estado empujando la economía del mundo, todos proyectaron hacer su expansión del sistema en base a carbón. O sea, por alguna razón, ¿verdad?
No es porque sea... Que tomen nota, lo que llevan anotación. Y los propios Estados Unidos todavía conservan. también. ¿Qué porcentaje conservan Bueno, en carbón? ahí hay una proyección de 20.000 megavatios nada más. Estados Unidos. Estados Unidos. O sea, que realmente durante todo ese periodo, o sea, que eso 20.000 megavatios. Sí. Pero Alemania tiene 12. Alemania que es la reina y 12.000 jefa megavatios. ¿Por qué? Porque el carbón le da un precio mucho más bajo que la renovable y lo que tratan es de Dígame una mantener un cosa, hay equilibrio. otro asunto. Se ha alegado también en forma muy aviesa que el Estado lo que pretende con esto es competir y que no debe competir con el sector privado. Y se ha dicho aún más, se ha dicho que el Estado ha iniciado una suerte de dejar fuera, de sacar prácticamente del negocio al sector privado. El tema este de las alternativas, ¿cómo visualizan ustedes la incorporación de lo que ya están y de potenciales inversionistas locales o foráneos en el sector eléctrico, de manera que puedan hacer negocio, o sea, hacer dinero, pero al mismo tiempo ayudarnos a resolver el problema de los altos costos? ¿Cómo lo ven? Lo importante es la planificación, y dentro de esa planificación está en el tema de las licitaciones, que nosotros también hemos planteado desde hace bastante tiempo que se volverá al orden, ¿no? O sea, y las licitaciones, como le hemos planteado, son revolventes, son unas licitaciones que se abren para las energías que se liberan de los contratos y el aumento de la demanda, o sea, con tiempo suficiente para que puedan venir nuevos oferentes, o sea, nuevas ofertas de empresarios que quieran participar y del propio gobierno. ¿Cuándo actuaría el gobierno? Bueno, si realmente no aparece ese inversionista que se adapte al plan de expansión de costo mínimo, entonces el Estado estaría en la obligación de participar, porque la energía es un servicio de utilidad pública y es el insumo para todo lo que es calidad de vida, productividad y desarrollo. Por lo tanto, si no aparece oportunamente un inversionista privado, entonces el Estado está en la obligación de invertir. Y por eso no se puede castrar la posibilidad de que el Estado participe en las inversiones del sector eléctrico, porque es una industria básica y fundamental y estratégica de seguridad nacional incluso. Joven, San Felipe, vamos a terminar la idea. Ante la cercanía del vencimiento del contrato, ¿qué plantea? Simplemente dejarla fuera del sistema, porque esa es la planta, una de las plantas que tiene mayor costo en la generación. Por eso es que, como bien dice José Luis, lo primero es volver al orden. ¿Cuál es el orden? Planificar. Planificar. Nadie puede tomar una decisión de esta importancia sin tener una planificación de mínimo costo en la mano como guía. Y dentro de esa planificación tomar todas las medidas, o sea, como bien señala José Luis, ¿cuáles son las medidas? Licitar, o sea, volver al orden, al cumplimiento de la ley. O sea, la ley permite, o sea, obliga a que la nueva compra de energía se tenga que licitar. No vino un privado, el gobierno no está compitiendo, pero sí el gobierno tiene la responsabilidad de bajar los costos, porque esto es el desarrollo. El tema de la licitación es lo siguiente, o sea, usted tiene en esa licitación una meta a obtener de precio y de tecnología. Si no aparece nadie que la oferte, entonces el Estado debe intervenir para... Y la inversión no es mucho para el Estado. Pero en las condiciones que está el es Estado. más, 1.600 millones de dólares de pérdida cada año. Votado todo. Como decía el señor presidente de la República, yo no puedo permitir votar 1.500 millones cada año y quedarme de brazos cruzados. Eso es un crimen. Eso es un crimen. Entonces, de alguna manera, el país tiene que entender que el sector eléctrico, así como Pedro Sánchez en España, el nuevo secretario general del Partido Socialista Obrero Español, entiende que él tiene como punto fundamental de su agenda 3 temas. El tema, digamos, político de la Constitución, pero el segundo tema es el energético. El energético. Entonces, nosotros como nación, que tenemos este problema tan grave, el tema energético debe ser el número uno de nuestra agenda. Pero no es solo el eléctrico, siempre ha existido
que aquí hay un grave problema con el transporte que tiene que ser resuelto. También, O sea, ¿por qué? Porque la mayor cantidad en dinero de lo que importamos de combustible se va en el desorden que tenemos en el Esa es sector otra cosa transporte, también. a todos los niveles, Sí. a todos, no solamente transporte público, tal vez Carga. el mismo privado, Sí. el de carga Carga. y todo lo demás. Eso hay Bien, que bien. poner orden Hablando- y planificarlo. y planificar. Hablando de nueva generación, a mí, sin embargo, me ha entusiasmado mucho ver que empresas como Gejaina, y para hablemos claro, lo que regentean Gejaina es el Grupo Vicini, generó una asociación de tantas perspectivas presentes y futuras con Barrigold y Goldcorp, el consorcio que explota el oro, la plata, el cobre, el futuro, y en el futuro el zinc, allá en Pueblo Viejo, en Cotuí. Y entonces, por tanto, eso dio origen a dos Quisqueyas, las dos plantas famosas, dos centrales de motores en serie que procesan en este momento Bunker C, pero que están destinadas a procesar gas natural, de 215 megavatios cada una. Un alto porcentaje de la primera Quisqueya es inversión neta de un alto porcentaje. No, la primera Quisqueya es inversión neta de Barry y de Goldcorp. Lo único que la está operando es Jaina. Pero se comprometió a que el sobrante que quede de esa planta lo van a interconectar al sistema. En efecto, hay interconexión ya de una parte del sobrante. Pero la otra, 215, paralela, aprovechó Vicini y se metió en eso. Lógicamente con participación del Estado también. Sultana del Este está a poca distancia de ahí. Los empresarios, las iglesias tienen una planta. Los Orígenes. Los Orígenes que va a producir 90. el No plan de está ellos produciendo. está 60, pero la van a llevar 90. Bueno, esos procesan, pero están preparadas para procesar gas natural, aunque procesan Bunker sí ahora. Se está planteando incluso, se formó un consorcio que se llama Tilian Gas, de todos los importadores de gas licuado de petróleo y del grupo Vicini han formado un consorcio para construir una terminal en San Pedro de Macorís, suplir a todo eso que le dije de gas natural. Usted dice que si para aprovechar el tiempo debiéramos mientras tanto enganchar a Coyentrix con un gasoducto que se hace en 8 o 10 meses de AES. Pero también lo tienen ya como una propuesta de incorporar esa nueva planta. Pero bueno, eso es una opción que se puede discutir. Yo digo que, sin embargo, el sector privado se está moviendo, está viendo una oportunidad de negocios. Es que si no lo hiciera, estuviera loco. Mire por qué. Pero fíjese sobre qué base, señor. Y eso no es ¿Sobre qué energía, por base? cierto. ¿Sobre qué No, base? Eso no se No, incorpora mira a los sobre qué 700. base. O sea, el Estado Dominicano hace sumamente rentable la operación de Barrigold. ¿Por qué? Porque si no, Barrigold tuviera, digamos, en su programa de carga de consumo, que yo no lo conozco, pero prácticamente vendiéndole el excedente al Estado, sus plantas pueden generar las 24 horas del día a máxima capacidad, ¿no? Y tiene una operación óptima desde el punto de vista económico. Ahora, ¿a cómo le venden al Estado? Ahí A está 23 centavos. ese es el problema. Es eso Ahí es que está el Ahí problema. es que está el problema. bueno para el Porque Estado. ¿Corresponde a eso una No, operación no, de no. mínimo costo? El- No. No. Una cosa El que quería problema- precisar, una cosa que sí, quería sí, precisar. pero- Estamos hablando del sobrante de Quisqueya 1. Pero Barry y Quisqueya 2. Goldcorp, pero Barry y Goldcorp tienen la famosa planta de los Villella y también las Monterrío. 2 estrellas, que también la tienen al Pero servicio vende del caro. sistema. Eso también A lo venden a ese 23, precio. A ese mismo 24. precio. Vende Pero, caro. pero, Estamos Pedro, hablando de unos Lo que quiere 250 decir cambio de megavatios. matriz. total. Pero vende no, caro, no, vende caro. perdón, no hablamos Sí. ahorita que la de viento y la de carbón no Es la un precio venden como especulativo. fuel oil. Fíjese, Es una por barbaridad. eso es que a lo que- 18 cambio- está, o 16. lo importante es que se planifique y no que se hagan las cosas simplemente por el criterio de alguien que piensa que eso es interesante, pero para su propio Para planes. su proyecto O sea, personal. es del grupo. totalmente absurdo que un país tenga una terminal de gas y tenga otra terminal de gas a menos de 50 kilómetros, justamente en la trayectoria de los huracanes. O sea, por un problema de seguridad Esa es nacional, otra, incluso hace tiempo que nosotros venimos insistiendo que se debe tener terminales en la costa norte
de combustible, por si pasa cualquier cosa en el sur, que se abastezca desde el norte y no perdamos el abastecimiento. Yo le pongo sobre la mesa siempre el problema que pasó cuando David, pero en aquel entonces la sociedad dominicana era muy simple. Pequeña, y una economía pequeña. Y hoy es muy compleja. ¿Qué pasaría si nos paramos 2 meses? Ay, Adiós. Como pasó en David. O sea, que hubo un desastre. Y solo ese desastre lo causó la salida de la central hidroeléctrica que nos servía como motor síncrono durante el día, Tavera, y de noche generaba. Entonces, no podíamos transmitir energía del sur hacia el norte. Imagínate, durante casi 2 meses, o más de 2 meses. Exactamente, por un problema de que salió el consumidor de los reactivos. Nosotros estamos expuestos entonces a una situación. De los reactivos. De los reactivos, ni siquiera un generador real. Entonces debemos planificar, sí. por eso el ordenamiento Entonces, territorial debemos que meternos se habla en ahora Montecristi. Debemos es meternos en importante. Montecristi. Yo pienso que Hay como proyectos estrategia eso es importante, como dice José Luis. Es importante La por el tema de diversificación. seguridad nacional inclusive. Sí. Ahorita ustedes hablaron de algo, de energía, de nueva energía. De nueva energía. Mira, yo soy un enamorado de, digamos, de las cosas que en este país propician el trabajo. Estamos casi todos de acuerdo que el campo nuestro es donde la mayor cantidad de trabajo pudiéramos producir. Nosotros somos un país que tenemos una tecnología cañera. Nosotros somos un país, digamos, que tenemos muchas tierras ociosas que eran parte de los ingenios y que hoy están por ahí, los colonos no pudieron... entonces me es muy atractivo un proyecto utilizando una tecnología de biomasa, el capín elefante, que es una especie de caña de azúcar que no tiene tanto líquido como la caña, pero que esa producción se hace 2 veces y medio al año, tenemos cosecha, en lugar de 6 meses de la caña, y que puede su precio andar en alrededor de los 12 centavos el kilovatio hora. O sea, proyectos de ese tipo son atractivos tomarlo en cuenta y por lo menos cuando hagamos un plan de expansión, tomarlo en consideración porque crearía mucho empleo en el campo y empleo sostenible, porque siempre habrá que sembrar. Para las renovables lo que hay que tener dentro del plan de expansión un espacio que nosotros proponemos que sea entre un 20 y un 25%, incluyendo la hidroeléctrica. Eso que plantean estos dos señores que han participado en la conformación de planes de expansión, los dos. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Borja. Es importante lo que ellos dicen, miren por qué. Porque a cualquier alumbrado, y alumbrado entre comillas, de eso que se introduce políticos que aparecen con iniciativas, economistas y eso, dicen, el país tiene suficiente capacidad de generación eólica para suplir toda la demanda. El país tiene suficiente sobrante de biomasa para... Y todo eso lo que hace es distraer, llevarnos por caminos confusos, porque el país lo que tiene ahora mismo es rápidamente que moverse y montar capacidad de generación masiva en carbón mineral y gas natural, y ya. Y como dicen estos dos profesionales, que han vivido la experiencia, en un plan de expansión, apartar pequeñas porciones de los desarrollos futuros para esos proyectos, para que no nos hagamos ilusiones falsas y no distraigamos el tiempo. Como también decir que el país cuenta con suficiente agua como para... Eso es otra cosa, el agua, exactamente. Óyeme, fíjate, son gallo locuras de la grande. Pero grande, mira, te voy a dar ejemplo, Ejemplo, Pinalito. Pinalito se contrató en 110 millones de dólares para generar 50 megavatios. Genera 25 y costó 560 millones de dólares. Si esos 560 millones de dólares, en vez de regalárselo a Odebrecht, hubiésemos invertido en una planta de carbón, óyeme, los chinos dicen que una unidad de 300 vale por lo menos 400 millones, hubiésemos hecho con esos 560 millones de dólares que hoy le debemos a Brasil,
hubiésemos hecho por lo menos 400 megavatios de carbón. Ellos, miren, Oye, y genera- Odebrecht construye muy bueno. Sí, pero no hay muy blog, caro. pero no hay blog más caro que el de No, y Odebrecht. mira, Palomino, Ese es el más caro del mundo. Palomino 80 megavatios. Ay, mamá, Solo sí. se están recuperando 40 durante 3 horas. Esto es un asalto Y a el mano precio está una Ingeniero, cosa excesivamente cara. Ingeniero, pare de contar. porque Esas son las improvisaciones Desde que el se país. Miren, cometen eso- cuando no se actúa dentro Con del un plan de marco. expansión Vamos de con costo el mínimo. plan de expansión de expansión. costo Ingeniero, mínimo. para de Costo contar, mínimo. porque un día de esto vamos a hacer tan solo un espacio de esto para hacer comparaciones acerca de la inversión que se ha hecho en las presas hidroeléctricas del país y lo que le hemos extraído. Incluso cosas gravísimas, porque Río Blanco, que es el único proyecto verdaderamente hidroeléctrico del país, Sí. nunca ha podido producir 24 horas como se dijo originalmente. Pero por Siempre lo ha menos estado va a en los 18. 16, Sí, 18. sí. El máximo que ha llegado es 18. Entonces, miren, la cosa no es tan simple, es muy compleja. Usted Y es sabe mucho por dinero, qué. es mucho Usted sabe dinero por qué. Oiga, por que qué. se ha invertido en eso. Mire por qué. Porque este país, si nosotros, como bien usted dice, una vez, le voy a hacer una No, anécdota. es que ya se nos agotó el tiempo. Pero un minuto Sí, cómo no. para esta anécdota. Nosotros queríamos convencer al ingeniero Periche Vidal, Sí. que a la sazón era administrador de la CDE, de una decisión. Fernando Periche Vidal. Sí, de la toma de una decisión. Y le hicimos el costo, lo que costaba no tomar esa decisión. Entonces, cuando él vio que no tomar la decisión costaba 4 veces una decisión, tomó la decisión. Si nosotros en este país analizáramos Las cosas en esos términos. en esos términos, o sea, ¿qué significa? Hace tiempo ¿Qué se hubiesen hecho significa muchas para este país que cuando llegó la administración de Bichara, paró la licitación de 1.200 megavatios a 1.500 carbón que era. tenía Marrancini, a cambio de la planta? 2 años, 3 años, 4 años, Es verdad, 11 centavos de es verdad dólar. lo que usted dice. Oiga, 11 centavos de dólar de diferencia entre una decisión a carbón y lo que tenemos hoy. 14.000 millones de kilovatios hora al año. Son En el momento- 1.600 millones de diferencia, de pérdida, cuando no tomamos una decisión correcta. A diferencia de estos tiempos, el señor Marrancini tenía como 1 año ya ganado de proceso de Que licitación. quedaban 3 Y meses. le quedaban 3 meses para ya conocer las ofertas finales. Así son las cosas en nuestro país. Bien. Muchas gracias por estar Gracias con a nosotros. ustedes. Le hemos tomado unos minutitos a Lalo, que tiene su información actualizada de los deportes. Fue un fin de semana largo y por tanto tenemos que pasar directo donde Lalo, Donde Lalo, sí. para que nos mantenga al tanto de todo. Lalo, buenos días. Buenos días, buenos días. Hola, ¿qué tal? A toda la República Dominicana y a los que nos sintonizan a través de CERT.